Respondamos al siguiente reactivo. Clasifica las siguientes sustancias. Y tenemos un listado de composición de diferentes tipos de materia y un listado de sustancias. Ahora bien, para poder resolver este reactivo hay que reconocer los conceptos de elemento, de compuesto y de mezcla. Y por supuesto diferenciar las diferentes sustancias que están aquí listadas. Podríamos recordar que conceptualmente la materia se puede categorizar en mezclas y en sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, y las sustancias pueden ser elementales y combinadas. Las sustancias elementales tienen átomos del mismo tipo, entonces pues aquí nos podemos encontrar con el nitrógeno, el dinitrógeno, tendría dos átomos de nitrógeno, y también el de oxígeno, que serían dos átomos de oxígeno. Siempre y cuando tengan el mismo tipo de átomos, son consideradas sustancias elementales. Las sustancias combinadas tienen diferentes tipos de átomos, como por ejemplo el agua H2O, o como por ejemplo el dióxido de carbono, CO2. Entonces aquí tenemos sustancias elementales y combinadas, y mezclas y sustancias. Ahora bien, vamos a listar las diferentes sustancias que están aquí y examinarlas. En el caso del nitrógeno, en algunos textos se hace un uso indistinto de la palabra nitrógeno para tanto el elemento como el tipo de átomo, como para el dinitrógeno. Sin embargo, al ser esto un reactivo y requiere cierta precisión, vamos a considerar el nitrógeno como el elemento de la tabla periódica. Entonces, tendríamos que el nitrógeno con nomenclatura N y el oxígeno con nomenclatura O serían elementos. Para el caso del aire, el aire que respiramos es una mezcla de diferentes sustancias, entre las cuales se encuentra oxígeno, se encuentra nitrógeno, se encuentra dióxido de carbono. Entonces, el aire terminaría considerado una mezcla. Para el caso del agua, en el agua tenemos la molécula bien conocida H2O, y esto sería un compuesto. Una sustancia combinada, un compuesto. Y para el caso del mármol, el mármol tiene en su mayoría, el mármol es en su mayoría carbonato de calcio. El mármol tiene carbonato de calcio. Sin embargo, es en su mayoría, no en su totalidad. También tiene una combinación con otras sustancias, por lo cual no puede ser considerada una sustancia pura. No puede ser considerada una sustancia combinada de solamente carbonato de calcio. Tiene otras sustancias. Termina siendo una mezcla. Si tú has visto el mármol, puedes reconocer que tiene diferentes texturas, tiene diferente textura. Visiblemente se ven diferentes formas. De hecho, sería considerada una mezcla heterogénea porque se ven las diferentes combinaciones de sustancias que están dentro de él, en partes, aunque en su mayoría sea una sustancia, no solo es ese tipo de sustancia. Por eso es considerada mezcla. Entonces, ahora, para clasificar, pondríamos ¿cuáles son las consideradas elementos? Pues N y oxígeno, o sea, A y B. ¿Y cuáles son consideradas compuesto? Pues solamente el agua, que es la D. ¿Y cuáles son consideradas mezclas? Pues el aire y el mármol. C y E. Entonces, analizando las posibles respuestas a seleccionar, elegiríamos
La A.